capítulo 4, versículos del 6c al 14. Era mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido a la aldea a comprar comida. Le responde la samaritana: «Tú, que eres judío, ¿cómo pides de beber a una mujer samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas agua viva? ¿No serás tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos legó el pozo, del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó Jesús: «El que beba de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota, dando vida eterna». Hola a todos, queridos hermanos, bienvenidos a este canal que es el Discipulado del Sagrado Corazón de Jesús. He querido retomar el tema de la oración porque creo que hay muchísimo más que decir sobre la oración. Me pareció demasiado corto el anterior video, no por cuestión de tiempo, sino por cuestión de diálogo. Quería decir muchísimo más. Y la verdad que tengo el corazón así rebosando porque tengo muchas ganas de comunicarlo. Dejemos siempre que sea el Espíritu el que vaya actuando en nuestra vida y donde nos impulsa y si nos pide decir algo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Sentirnos agradecidos por tener el corazón lleno de Dios, lleno de su amor. He querido comenzar con este pasaje de la samaritana y su encuentro con Jesús, o el encuentro, mejor dicho, de Jesús con la samaritana. Y precisamente con el tema de la oración tiene muchísima relación. También está muy sugerido en el catecismo de la Iglesia Católica. Para mayores consultas siempre es bueno recurrir a textos oficiales de la Iglesia, ¿no? Y el catecismo es pues un compendio maravilloso de nuestra fe. Y para tener claro por dónde vamos, es un texto bastante profundo. Si se dan cuenta, es Jesús el que le pide a la samaritana que le dé de beber. Yo recuerdo que hace muchísimos años atrás, cuando leí este texto, tenía unas compañeras que eran unas teólogas feministas y comentaban que es Jesús el que le pide a una mujer, ¿no? Y a una mujer pagana. Entonces resaltaban más el hecho de que Jesús le pida a una mujer, ¿no? Para después obrar, ¿no? Que sea ella el medio. Había cierta mirada más que todo de línea ideológica que profundizaba más en el hombre, que no tiene casi nada de profundo, que profundizar en el misterio de Dios. ¿A qué me refiero? Que este hecho no se da por el simple hecho de que sea, valga la redundancia, perdón, de que este acontecimiento no se da porque haya sido una mujer y porque Jesús se acerca a ella y dice: dame de beber porque eres una mujer, ¿no? Y tienes mucho que dar y ofrecerme. En realidad no es esa la postura que tiene Jesús. Y el que haya sido una mujer bien podría ser también un hombre. Es indistinto, porque Jesús le pide de beber tanto a hombres como a mujeres, porque somos su criatura, porque somos sus amados, sus amadas. No importa para Él que seas hombre o que seas mujer. Lo importante es el amor que marca Dios cuando nos crea, que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces ahí se perdía una gran riqueza, y profundizando luego, posteriormente, mucho después,
es el sentido de que Jesús nos está buscando de manera permanente. Y cuando nos busca con ansias, porque nos ama, está atento a todo lo que tú tienes que decirle a Él. De hecho, Él ya lo sabe todo. Cuando le dice Jesús, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no tengo, y Él le contesta, tienes razón, porque tuviste 5. Y el de ahora tampoco es tu marido. Entonces, ella cree por lo que Él le dice. Y en realidad Jesús ya sabe todo lo que nosotros tenemos. Lo decíamos en el anterior video. No es necesario que nosotros le contemos todo a Jesús. Él ya lo sabe. Pero cuando le pide a ella de beber, es que le está pidiendo que le entregue su corazón, su amor. Eso es lo único que Jesús va a pedir de nosotros. Es lo único. De hecho, de nosotros no quiere nada más. No le hace falta nuestra inteligencia, que la podemos poner al servicio del reino de Dios, por supuesto, porque la inteligencia nos la ha dado Él también, nos ha dotado de este cuerpo maravilloso, pero no tenemos algo más allá de lo que Él nos haya obsequiado que pueda ser realmente digno para un Dios. Pero lo que es realmente digno, que es lo que Él realmente quiere, es nuestro corazón y nuestro amor. Y Él le dice, dame de beber. Cuando Jesús está en la cruz y lo han crucificado, Él dice, tengo sed. Él está haciendo la voluntad de su Padre y se está entregando por amor, cargando los pecados de todos, para la redención de muchos, para darnos la vida eterna por amor. Y sin embargo dice, tengo sed. No es una palabra casual. No es, oigan, acabo de acordarme que me muero de sed después de haber cargado la cruz y estoy súper cansado, ¿no? Y quiero beber algo, por favor. No es un pedido físico. Porque Él pudo pedir agua en todo el recorrido de su pasión. Lo dice ahí, cuando está siendo clavado, tengo sed de almas, tengo sed de tu amor, tengo sed de que te entregues definitivamente a mí, porque estoy muriendo, mírame cuánto te amo, y lo hago por ti, es una súplica tan hermosa, es la entrega del Dios de amor tan bello, tan hermoso, tan profundo, tan misterioso, que a veces hacemos oídos sordos a estas palabras, ¿no? Y no profundizamos en eso. Nos dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en cielo y tierra, para que os conceda por la riqueza de su gloria fortaleceros internamente con el Espíritu, que por la fe resida Cristo en vuestro corazón, que estéis arraigados y cimentados en el amor, de modo que logréis comprender, junto con todos los consagrados, la anchura y longitud, y altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Así os llenaréis del todo de la plenitud de Dios, el que actuando eficazmente en nosotros puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos dice la palabra que es el Espíritu el que va a impulsarnos a la búsqueda, esta sed que debemos tener por Él. Que sea Cristo el que reside en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo el que nos fortalezca. Recuerdo que hace años, cuando acabábamos de llegar aquí a España, pues mi papá enfermó gravemente. Y yo estaba lejos, no tenía los papeles al día y tal.
Y fue muy duro para mí porque yo quería estar a su lado cuidándolo. Estar en el hospital, acompañándolo, atendiéndolo, en todo lo que pudiera. Y no era posible. Uno porque ya estaba enfermo y cada vez se iba agravando y mis papeles pues estaban a la espera porque mi pasaporte ya estaba vencido. Y otra que si yo viajaba por desesperación, pues no hubiese tenido la oportunidad de volver a reunirme con mis hijos nuevamente aquí en España, porque mis hijos estaban aquí. Y me sentía atada. Pero de todos modos yo tenía una confianza absoluta de que Dios iba a sanar a mi papá, de que Jesús lo iba a hacer, porque le decía, tú eres médico de médicos. Y yo no tengo por qué poner mi fe en los doctores, porque mi fe está puesta en ti, porque yo sé que a través de ellos podrás devolverle la salud. Pero era una fe ciega. Yo estaba totalmente segura de que Jesús iba a sanar a mi papá. Y recuerdo que mi cuñada me mandó un mensaje diciéndome que no se iba a salvar, que de esta no iba a pasar, que tengo que ir sí o sí. Y estaba este problema que yo tenía de los papeles, de los documentos, de mi pasaporte. Pero en el fondo decía, es que ella no sabe el poder que tiene Dios. No sabe el inmenso amor que Él nos tiene. Y si pedimos con fe, Él nos concederá por amor lo que le pedimos. Y yo estaba totalmente segura de que así sería. Mi papá salió del hospital, estaba súper feliz agradeciendo a Dios. Yo comulgaba todos los días que iba a misa comulgaba por mi papá, para su salud. No comulgaba por mí, le decía al Señor, yo no soy digna de comulgar, porque sé que he cometido un montón de cosas de las que ni me he arrepentido de corazón, porque no creo que sean, miren, porque a veces somos muy prepotentes, no creo que sean pecados realmente, ¿no? Seguía manteniendo mi postura de que yo hice esto por convicción, pero la iglesia puede juzgar que no, ciertos actos que yo he tenido. Entonces entendía que algo había ahí que yo no había terminado de solucionar y aclarar con Jesús, que no lo entendía. Esto de perdónalos porque no saben lo que hacen, pues eso a mí me encajaba perfectamente. Y hay muchas personas que viven ciegas de conocer en lo más mínimo los pecados que está cometiendo. Y ese era mi caso. Pero yo estaba totalmente segura de que si yo comulgaba por mi papá, era para la salud de su espíritu, de su alma y para la salud de su cuerpo. Entonces todas las Eucaristías que yo recibí en aquel tiempo, que era un periodo bastante largo, pues eran para él. Y lo hacía con un amor ferviente. Cada vez iba aumentando este amor, este deseo de estar ahí. Era un encuentro muy dulce. Y en realidad yo no me daba cuenta cómo se iba transformando mi corazón. Darme cuenta, digo, porque en realidad estaba viviendo un periodo de tristeza, ¿no? De lejanía, de ausencia de mi papá, etcétera, de enfermedad. Entonces no me centraba en lo que Dios estaba obrando en mí, en mi vida. Y recuerdo que un domingo estábamos comulgando, volví a mi asiento y claro, había música, ¿no? La canción de la comunión.
Y también había mucha gente que al volver siempre hace ruido y gente murmurando y bla, bla. No, hay un bullicio dentro de la iglesia en ese momento. Bullicio que no debería haber, debería de ser un poco más silencioso. Pero bueno, había un bullicio del que yo me percataba. Pero en el momento en el que llegué a mi lugar, a mi asiento, escuché un silencio tremendo. Ustedes se preguntarán cómo es eso del silencio tremendo, es que ni yo lo podría explicar. Era un silencio profundo que venía de dentro mío, y me quedé prácticamente bloqueada. Me quedé parada y le dije, Señor, ¿dónde estás? Que no te siento. Porque hasta ese momento yo sentía a Jesús dentro mío, sentía su presencia, sí, lo sentía, pero hasta ese momento en el que se marca el silencio de Dios, que yo siempre voy a decir, es el silencio de Dios, que me aturdió, porque pese al ruido externo, yo solo podía sentir el silencio. Y cuando le digo, ¿dónde estás, Jesús? Que no te siento, si acabo de comulgarte. Estás dentro mío, porque no te siento. Y en ese momento emerge su voz desde mi interior, emerge su voz desde mi corazón y me dice, ¿acaso no confías en mí? Y fue cuando yo caí de rodillas y empecé a rezar. Y le dije, sí, Señor, confío en ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo sabía que él se refería en el caso de mi papá. Y acepté y le dije, si es tu voluntad llevártelo, que así sea, porque será lo mejor para todos nosotros, porque es tu voluntad. Y si es tu voluntad dejarlo con nosotros, sanarlo, que sea así, que así sea. Y empecé a llorar y a llorar porque para mí era impresionante. Porque hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que solamente yo estaba hablando. Dios estaba transformando mi vida, pero solo yo hablaba. Y le decía, me duele esto, Señor, tienes que curarlo, yo amo a mi papá y creo en ti y sé que tú puedes todo, que es una gran verdad, Dios lo puede todo. Y la Biblia nos dice, pidan en mi nombre al Padre y se les dará, ¿no? Porque hasta ahora no han pedido en mi nombre. Y entonces era una fe ciega, pero sin embargo, esta oración no estaba siendo acompañada de la escucha. No guardaba silencio para que Dios me diga lo que Él quiere, lo que Él había planeado, del por qué estábamos viviendo esa situación. No me sometí a su voluntad. Y sin embargo, Jesús fue tan dulce conmigo porque Él es un mar de detalles. A veces no lo tomamos en cuenta, pero en las buenas y en las malas está presente. Y yo digo, es un mar de detalles porque Él estaba consciente, por así decirlo, de que yo confiaba en Él plenamente. Y es como que tu hijito está ilusionadísimo con que vamos a ir, qué sé yo, a Aqualand. Y lo estoy esperando todo el invierno, llega el verano y vamos a ir porque mi papá lo puede, me dijo que me va a llevar, ¿no? Y yo tengo confianza en que voy a ir y se lo digo a mis amigos y no, el niño está feliz, pero pasa que el papá no te puede llevar a Gualam. Porque los planes no son esos ya. Y el papá es muy amoroso y abraza al hijo y
y se embeleza con lo que el hijito le está pidiendo, porque le mira con unos ojos risueños y le dice, papá, ¿me vas a llevar? Es la inocencia de un hijo que le pide. Y es la dulzura de ese hijo que le pide. Y eso veía Jesús en mí. Pero este papá tenía que comunicarle algo al niño. Pero no encontraba el momento porque el niño, todo el tiempo que lo veía el papá, le decía lo mismo. Y lo abrazaba y lo besaba y le decía, papá, vamos a ir. Y el papá quería que el niño se tranquilice y que pueda entender en el silencio, en su silencio, cuál era la respuesta y cuál era su voluntad y por qué él lo había decidido así. Estaba esperando la apertura de su hijo, pero no una apertura de ¿qué me tienes que decir? Entonces te lo vas a llevar, entonces me enojo. No, no es el enfado. Él estaba buscando mi aceptación, que le entregue a mi corazón del todo. Y entregándoselo, él haría en ese corazón su voluntad. Y en nuestras vidas. Y entonces, en ese silencio y en esas palabras que me dijo Jesús, yo entendí que no estaba escuchando. Y que tenía simplemente que confiar. Pase lo que pase, confiaría, porque Él estaría ahí. Entonces, esa tarde, recuerdo yo, cuando terminó la misa, volvimos a casa y me sentía tan vacía, tenía una melancolía, una angustia. Un sin estar aquí en casa. Entonces iba de un lado para el otro y no me encontraba y decía, esta no es mi casa, me siento tan incómoda, siento que me falta algo, siento ansiedad, tengo frío, tengo todo, pero no sé qué me pasa. No me podía relajar. Llegó la noche y dormí con la misma sensación y al día siguiente, temprano, mi hermano me llama y me dice, no, primero tenía la llamada perdida de mi hermano y yo dije, Dios mío, tan temprano hay una diferencia de 6 horas. No quiero pensar que me ha llamado por cualquier cosa y no es esto. Entonces me vuelve a llamar y es lo que yo estaba pensando. Que lo habían llamado del hospital temprano para decirle que el papá ya se había ido. Y recuerdo que mi hermano me dice, perdón, hermanita, no lo pude cuidar. No es tu culpa, le digo, no es tu culpa, pero rompo el llanto que no podía contenerme. Hablamos, terminamos de hablar y yo lloraba, tenía una desesperación, rezaba. Y le decía, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que siento que este dolor me va a matar, ¿dónde estás? Y me desesperaba tanto. Era un lunes, recuerdo, y todo el día fue un día negro, oscurísimo. Y yo recuerdo siempre esta imagen que cuando yo cuento esta anécdota, esta parte de mi vida, es el compararme con un árbol, ¿no? Cuando a un árbol lo cortan, cuando le cortas las raíces, se muere, no hay nada, no queda nada de ese árbol. Y yo me sentía así, porque claro, mi padre era mi todo. Y ya no estaba. Y yo me veía en tierra y decía, ¿qué se supone que tengo que hacer? Ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer?
y me sentía culpable de no haber estado a su lado, de no haberlo acompañado, etc. Y sentía que Dios no me escuchaba, Dios mío, ¿no? Y recuerdo, porque siempre que miro este episodio de mi vida, me lleva el corazón a pensar en la pasión de Cristo, estar al pie de la cruz. Vivir esta pasión con Él, ¿no? Y podemos decidir vivirlo alejados de Dios o en compañía de Cristo. Y esa pasión es purificadora, es regeneradora, nace la vida de ese dolor y de esa muerte nacerá la vida, ¿no? Porque es la vida eterna la que nos ha prometido Cristo. Y en cambio, estar lejos de Cristo en ese momento es realmente sumergirnos en muerte, en un hecho de desesperanza, de tristeza, de dolor permanentes, de algo que vas cargando y que te pesa y cada año te pesará más. Pero, sin embargo, cuando lo vives al pie de la cruz, vives tu noche oscura de dolor, estás diciendo con Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú me has pedido que esté hasta aquí por amor, ¿no? Es la voz de la humanidad, de esta humanidad desvalida, que está sufriendo su mortalidad, ¿no? Que está sufriendo que esta carne no es eterna. Pero Dios nos va a decir, pero tu alma vive por amor a mi nombre. Y creo que eso es el mensaje más hermoso que Dios nos puede dar, el agua viva más profunda y más maravillosa que Él nos da de beber. La certeza de su amor. Y entonces esa oración permanente que yo había hecho de mi vida, una oración permanente, se transformaba en una esperanza, ¿no? En una fortaleza. Pero antes de transformarse en esa fortaleza, yo seguía ahí en la cruz, seguía ahí al pie de mi Cristo, viviendo el dolor y la agonía de la muerte. Pero no nos olvidemos de que la que permanece ahí al lado, acompañando a Jesús, es María, nuestra madre, la madre de nuestro Señor y madre nuestra, porque ella le entrega ahí al discípulo, mira, ahí está tu hijo, aquel que está sufriendo, ¿no? El amado, el discípulo amado que busca a Jesús, que es encontrado por Jesús y que se deja encontrar y que le entrega el corazón. Ahí estaba el discípulo amado. Y Jesús le dice, para tu consuelo, ahí está tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y entonces yo recordé, al día siguiente, no sabía ni cómo dormir, me levanté terriblemente. Y recordé que mi papá era muy mariano. Él amaba muchísimo a nuestra madre, tanto así que no perdía él la oportunidad de defenderla cuando venía un protestante a la puerta, a tocar la puerta y hablarle de la Biblia, y él les hablaba de la Virgen María. Y le decía, ¿y por qué ustedes siempre hablan en contra de la Virgen? Y ellos empezaban a hablar en contra de la Virgen María, y entonces él siempre sacaba el punto de que es nuestra mamá. ¿A ti te gustaría que yo hable mal de tu mamá? Pues no, contestaban ellos, claro que no, sin conocerla, ¿no? Y tu mamá te ha dado la vida, te ha cuidado, te ha arropado, la madre es lo más valioso que nosotros tenemos. Pues claro, decían ellos. Entonces, ¿cómo tú crees que se siente Jesús cuando tú desprecias a su mamá? Cuando tú no le das el lugar que Jesús quiere que le des en tu vida.
y los convencía al punto de que el hermano protestante se retiraba de la casa diciendo muchísimas gracias por haberme explicado. Y mi papá nos contaba la historia, la anécdota que tenía en el día y se sentía súper feliz. Y nos decía, claro, ¿cómo pues con la mamá María? Ella es nuestra mamá, es la mamá de todos. Y era tan sencillo el corazón que tenía mi papá cuando hablaba de María, porque él era un hombre de estudios, pero sin embargo tenía una sencillez al hablar del amor, una sencillez, una simpleza, una dulzura que solamente le pudo ser concedido porque fue movido por el Espíritu Santo para la defensa de la Virgen, porque él la amaba. Y entonces yo agarré este tema y le dije a la Virgen, esto, Madre, mi papá siempre te ha amado y te ha defendido a costa de todo. A costa de todo y de todos. Ha sacado cara por ti. Y te voy a pedir yo por él hoy. Y te voy a pedir que lo tomes de la mano y no lo dejes. Y yo le dije a la madre, tú sabes que él tiene miedo a estar solo. Y no quiero que esté solo. Quiero que lo acompañes tú. Y recuerdo que agarré el Santo Rosario y me puse a rezar. Como era martes, pues son los misterios dolorosos. Y yo dije, justo hoy lo iban a enterrar. Iba a estar en el velorio y lo iban a enterrar ese mismo día. Ese martes, ¿no? Que era el día siguiente. El martes. Entonces me pongo a rezar los misterios dolorosos y todo el rezo del rosario era llorar y llorar, pero a mares. Me caían unas lágrimas que parecía un mar. Es que lloraba y lloraba y lloraba y rezaba y lloraba y contemplaba el dolor de nuestro Señor y lloraba y contemplaba y lloraba hasta la última oración, que es el salve, que fue que sentí el abrazo de mi Madre María como nunca antes lo había sentido. Y esa mamá consoladora que estuvo al pie de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo me estaba abrazando, estaba haciendo de mí su hija y estaba cuidando y consolándome. Y se llevó todo mi dolor. Recuerdo yo que se secaron mis lágrimas, me puse en pie porque estaba de rodillas. Me puse en pie y empecé a alabar a Dios porque ese consuelo del alma es invaluable, es que eso no se puede pagar con nada. Nadie lo puede comprar, no hay oro en este mundo que pueda comprar esa dicha y esa felicidad. El que te quiten el dolor del corazón, eso nadie lo puede hacer. Nadie, absolutamente nadie. Llenarte cuando estás vacío, nadie lo puede hacer, solo lo puede hacer Dios. Y la madre me abrazó tan dulcemente, sentí una presencia amorosa increíble, que fui corriendo a la habitación de mi hijo, lo abracé y le dije, mi amor, el papá está vivo, está bien, tenemos que estar tranquilos. Y me caían lágrimas de alegría, el de llorar de dolor y el lloro de gozo es tan diferente. Que fui a la cocina, me puse a cocinar, fuimos a recoger a los niños y cuando hablábamos del tema se me caían las lágrimas, pero decía, pero todo está bien. No estoy llorando porque se haya muerto, estoy llorando por gozo, de alegría, de saber que tiene mi papá vida eterna, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el salve hay una parte de la oración que dice que la Virgen vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y es lo que hace la Madre María cuando nos toma en brazos, nos muestra a su Hijo. Y es el camino más corto, más increíblemente corto que puede existir para llegar a Jesús, nuestra Madre.
la dulzura de ella, su inmensa dulzura, su inmenso amor, es que es algo hermosísimo. Y el Santo Rosario fue algo que hasta el día de hoy no puedo dejar de rezarlo. Si vamos a hablar de la oración, tenemos que hablar de la oración por antonomasia, del Santo Rosario, porque ahí rezamos Padre Nuestros, glorias, Ave Marías, meditamos los misterios, que es meditar todo el Evangelio de la vida de nuestro Señor. Y el meditarlo, profundizarlo, llegamos a contemplar esa dulzura y esa verdad absoluta. Es que es un regalo maravilloso, es un regalo maravilloso, como de los que nunca jamás en nuestra vida nos van a poder dar. Y es esta paz y este consuelo que Dios nos da. Esta madre maravillosa y hermosa que yo siempre digo, todo lo que se pueda decir de María es poco comparado a lo que es ella. Y por supuesto todo lo que se pueda decir de Jesús, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo también va a ser muy poco. Pero la dulzura de la madre es esa. Entonces, para terminar, es el hecho de que cuando dialogamos con Dios en la oración, Dios nos escucha todo, pero también tengamos en cuenta, tengamos presente de que tenemos que dejar que Dios nos hable. Si estamos yendo donde Él, es porque necesitamos saber cuál es su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y era lo último que decía en el anterior video. Y esa voluntad tiene que estar por encima de la mía y la tengo que aceptar porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué está obrando de esa manera. Nosotros tenemos que aceptarlo y al aceptar la voluntad de Dios, estamos hallando la respuesta y el consuelo y todo vendrá por añadidura a nuestra vida, a nuestro corazón. Y no quiero dejar de hablar también bueno, ya dije para terminar, pero bueno, no quiero dejar de hablar de María, de nuestra Madre María, de la Virgen, porque cuando a ella se le presenta el ángel, a veces olvidamos el hecho de que María, para que se le presentara el ángel, ella estaba en oración. Y era una mujer de oración. Una mujer que amaba y alababa a Dios desde su corazón. Y cuando se le presenta el ángel, los ojos de su alma lo contemplarán. Y no serán sus labios los que contesten, sino su alma responderá a este dulce llamado de Dios. Y Él manda un mensajero, ¿no? La dulzura del mensajero, del ángel Gabriel. Y cuando ella dice, he aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra, es la dulzura de la aceptación de Cristo en su vida, la decisión de Dios, la voluntad de Dios, más allá de lo que puede implicar, porque se puede decir mucho a este respecto, el contexto, la condición de la mujer en ese entonces, el peligro y el riesgo que corría, y todo eso que ya se ha dicho y se dice siempre. Pero ella no estaba pensando en nada de eso, ella estaba confiando en Dios. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida, porque nada malo me pasará si yo estoy con Él. Y yo tengo que cumplir su voluntad y aceptar lo que me dé. Y cuando es cubierta por el Espíritu del Señor, pues es la Santísima Trinidad la que residirá dentro de su seno, ¿no? Pero esa Santísima Virgen nuestra. Era ella un templo de oración viviente, un templo de oración viviente en diálogo permanente con Cristo, en diálogo permanente con el Espíritu Santo, con Dios Padre, alabando el milagro de la vida en su vientre. Era un templo de oración nuestra Madre, y en el anterior video decíamos
somos templos de Dios, pues seamos dignos templos de Dios, haciendo oración permanente en nuestro corazón. La alabanza desde la mañana, desde que abrimos nuestros ojos. Gracias a la vida, Dios, gracias por todo lo que me das, por el hermoso cielo que contemplo desde mi cama, porque al voltear se encuentra mi marido, lo puedo besar, gracias por su dulzura, porque puedo contemplar sus ojos, porque puedo respirar su aliento, porque puedo ver a mis hijos. Todo es motivo de alabanza a Dios. Hagamos de nuestras vidas una oración permanente, de alabanza, de agradecimiento. Y es una riqueza espléndida. Les aseguro que no se arrepentirán porque es el diálogo más amoroso del que pueda gozar el alma. Y Dios nos está convocando permanentemente a eso. Y cuando dice, tengo sed, démosle de beber. Dios mío, quiero darte de beber. Que nos duela ver a Cristo ahí en la cruz pidiendo que le demos de beber nosotros. Acerquémonos a Jesús, amémosle, es lo único que Él nos pide. Y para terminar, porque en realidad si no termino con esto, pues queda un poco inconcluso. Al principio había dicho que estaba pasando que tenía estos pecados que no los podía reconocer. Y por eso no comulgaba por mí, comulgaba por mi papá. Y Dios lo que estaba haciendo era transformando mi vida interior. Cuando volví a la iglesia, bueno, no es que me había alejado, sino que al día siguiente ya de lo que le pasó a mi papá, ese mismo martes de hecho fui a misa, el viernes también, el jueves a la adoración del Santísimo, y recuerdo yo que Dios amorosamente me mostró los pecados que yo había cometido, pero todos me los mostró por delante y era una de... Dios mío, yo no me había dado cuenta de que estaba pecando de esa manera. No me había dado cuenta de la magnitud de mis acciones, de lo mal que estaba actuando. No lo había entendido, no lo sabía. ¿Quién me lo hizo ver de una manera tan dulce? No era un reclamo de mira lo que has hecho, ¿no? Y por eso sufre, por eso me han crucificado. Imagínense si Dios nos reclamara así. Y muchos de nosotros reclamamos a los nuestros o a nuestros hijos, ¿no? De esa manera, como si tuviéramos nosotros que responder a, no lo saben, no lo sabíamos. El perdónalos porque no saben lo que hacen, es que es realmente esto. El no poder entender ni ver nuestro pecado es porque hemos permanecido muchísimo tiempo lejos de Dios. Lejos de la oración, lejos de la iglesia, lejos de la Santa Comunión, lejos de la adoración del Santísimo Sacramento. Hemos permanecido lejos de Dios. Hemos sido el hijo pródigo que ha tomado la riqueza que Dios le dio, que su padre le dio, y nos lo fuimos a malgastar. Y cuando nos acordamos y giramos nuestra mirada, a veces hay gente que se siente orgullosa de todo lo que ha hecho, de todo el despilfarro que ha hecho. Pero cuando nos acercamos a Dios en estos momentos tan dolorosos, que es cuando Dios nos convoca, pero porque nos está convocando, Él sabe que en la fragilidad humana Dios hallará respuesta de su Hijo. Porque es cuando nos caemos, cuando nos sumergimos, cuando ya estamos totalmente enlodados, que miramos al cielo y decimos, Dios mío, ya no doy más, ¿no? Estas fuerzas me han dejado, mis fuerzas. Y son momentos clave de encuentro con Dios, la fragilidad humana, ¿no? Estos momentos de abandono total. Y fue cuando yo pude comprender los pecados que había cometido, y al comprenderlos, los dejé. Si en alguna manera los
uno piensa que sigues practicando los mismos pecados y vuelves a cometer los errores. No cuando hayas la conversión, porque ya sabes que es pecado, ya lo sabes. Sabes que eso representa el pecado. Lo que has estado haciendo, eso forma parte de tu vida pasada. Ya eres una persona nueva, renovada por amor a Dios. Él te ha renovado, te hizo limpio, te perdonó todos los pecados. Y fue cuando Él me convocó a la confesión. Porque en medio de las lágrimas le decía, Dios mío, perdóname. No me había dado cuenta de todo el dolor que te causaba. Porque no es que Él me dijera, mira cuánto me has herido. No me lo dijo en ningún momento. Solo me mostraba mis pecados y me decía, quiero que entiendas esto que has hecho. Y cuando lo vi todo y pasaba por delante mío todos los pecados que había cometido, mi alma se quedaba asombrada porque Dios lo sabía todo. Y decía yo que cuando era niña mi mamá leía la Biblia y decía, Dios sabe hasta el más mínimo pensamiento, ¿no? Él conoce tus pensamientos y lo que hay en tu corazón. Y yo me sentía analizada y decía, ¿cómo es posible esto? Que Dios sepa todo. Tenía miedo cuando era niña y cuando me hallaba pensando algo malo me decía, pero es que Dios se está enterando también de esto. Pero realmente lo sabe. Él sabe todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, los malos sentimientos que hemos tenido, las malas acciones, todo. Y fue cuando rompí en llanto, estaba delante del Santísimo Sacramento y lloraba, pero a mares, así, ¡guau! Y encima no quería que nadie me mire porque sentía y me encorvaba y lloraba, lloraba. Vayan a la adoración del Santísimo Sacramento, porque está Dios esperándonos ahí, con una dulzura, un amor, una pasión. Ustedes solo siéntense delante del Señor y quieran escuchar esas palabras que decía Dios en la cruz, que era, tengo sed. Y ustedes respondan dulcemente, quiero saciar tu sed, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón, con todo el amor de mi corazón, que es chiquitito, al lado de tu amor inmenso, quiero saciar tu sed, déjame en lo mínimo, en mi pequeño esfuerzo, quiero saciar. Y dime tú cómo, te voy a dar todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mi cansancio, mi voluntad. Me pides que perdone, perdonaré, lo haré de corazón. Que tengo mal carácter, trabajaré todos los días por eso, me cuesta ser mejores cada día. Por amor a Dios, por amor a Dios. Si yo no digo que soy perfecta, soy imperfectísima, soy una persona súper imperfecta y cada vez que pienso, ay Dios mío, he vuelto a cometer esto. No los pecados de los que me perdonó Dios y de los que ya luego me confesé, no, nada de eso se ha vuelto a repetir. Pero de pecados que vas, errores que vas cometiendo y digo, ay Dios, otra vez la burra al trigo. No puede ser esto. El carácter, a veces no dominamos el carácter, tenemos que dominarlo. Ay Señor, y siempre que se me va, voy a trabajar en esto. Es la labor diaria en nuestra vida. Y vamos a transformar y vamos a hacer grandes cosas. Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Seamos instrumentos de Dios. Pero para eso, oración, hermanos, oración permanente. Y con esto acabo, que es decirles, y yo me lo planteo siempre, que hay una persona que me dice, yo no creo en Dios, yo no creo para nada que lo que tú estás diciendo, porque no existe, te has hecho una idea, te han lavado el cerebro, que la iglesia, que lo pide el pueblo y no sé qué, ateos, ¿no? Yo tengo muchos amigos. De hecho, mi marido fue, y tiene un testimonio también muy hermoso, él. Y lo hemos vivido juntos, además, Dios nos ha dado muchísimos regalos, es que tenemos una vida de regalos y de detalles de Dios.
no se va a acabar, no voy a terminar mi vida habiéndole pagado ni la mitad de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es que simplemente no. Pero bueno, yo siempre digo, si hay un ateo que está súper convencido de que no hay, pues mira, compañero ateo, hermano ateo, si tú estás dispuesto a que te demostremos que sí existe Dios, ¿tú harías lo que te pida? Para convencerte, sí o no. Porque si yo te digo, mira, me pides pruebas científicas, puede haber pruebas científicas, ¿no? O mostrarte algún libro y no sé qué. Pero no, esto es personal. El encuentro con Dios es algo personal. Medio mundo te puede decir de todo, te puedes leer todos los libros que quieras. Pero si lo haces alejado de la fe, eso es algo que viene y se va. Que lo lees y te causó algo, pero está la inquietud, tiene que haber una inquietud que te mueva, y este encuentro con Dios, que es personal y que puede ser profundo, y un salto de fe, el cambio más profundo de tu vida, agarra el rosario, el Santo Rosario, y empieza a rezar. Y porque hay que meditar, y medita, cada misterio, medítalo. Contempla a Jesús. Medita en la escena que te está pidiendo el misterio en cuestión. Si es de los dolorosos, los luminosos, los gozosos. Contempla esa imagen, esa escena en el tiempo. Intenta visualizar a Jesús. Y vas rezando el Ave María. Esa es la meditación cristiana, realmente. Esa es la meditación cristiana. Y te aseguro que Dios responderá. Y sus respuestas a veces nos dejan tan asombrados que ni explicar podemos. O sea, ni explicar esa presencia tan asombrosa de Dios, de su existencia, su presencia amorosa, no la podemos explicar. Pero eso es un acontecimiento tan íntimo. Cuando la gente habla de la intimidad, ¿no? Estar en intimidad con otra persona, que es como lo más revolucionario para esta sociedad que ha sexualizado absolutamente todo, pero se pierde del detalle que la intimidad más profunda, más gozosa, más plena, es la intimidad con Dios. Y es dentro nuestro, y eso se vive dentro nuestro. La vive nuestra alma, es la experiencia del alma más grandiosa que uno pueda tener. Y te sientes vivo, y sientes tu alma, o sea, y dices, tengo un alma, lo puedo, doy fe de ello. Agarren el Santo Rosario y después me dicen, si meditan, no pasa nada el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, la relación con Dios, ¿no? La relación con Dios. Y ese Padre amoroso es el que va a hacerlo todo. El Santo Rosario. Pero tiene que ser una búsqueda no creo, de soberbia. Porque con la soberbia no encontraremos al Dios humilde, al Dios que se encarnó, al Dios que nació en un pobre portal, en Belén, una noche fría, de una mamá jovencita, de un papá carpintero. No descubriremos la humildad de ese Dios que acampó en medio de nosotros. No descubriremos su voz, no podremos ni ver atisbos. Pero si dejamos la soberbia de lado y decimos, quiero descubrir ese Jesús del que tú me hablas, lo descubrirás, lo encontrarás. Dejarás que Él te encuentre. Dejarás que Él te encuentre. Porque estarás abriéndole el corazón. Y entonces le estaremos dando de beber. Adiós, queridos hermanos. Les mando un abrazo enorme. Que Dios los bendiga muchísimo. Y a seguir rezando cada día.